quiero, quiero decirle ¿cómo se llama? Luz Aldívar. Hola, ¿qué tal, Aníbal? Quiero decirle a Luz Aldívar si ella se puede dedicar y centralizar todo. O sea, cosa que cualquiera que tenga una actividad le escriba a ella primero. Entonces ella que te diga la información si es que hay otra actividad esa misma fecha. Y ahí tú ves, pues si la puedes correr, si la puedes poner en otro horario, o si no hay otra No, que quede. no estoy entendiendo. ¿Quién es Luz Aldívar? Me perdí ahí. No, que lo que quiero yo es sugerir, ¿verdad?, que alguna institución en Paraguay, que yo Ah, pensé en la figura de la profe Luz Aldívar, porque ella imposible eso, ¿no? tiene un No, cargo. Entonces, que, por ejemplo, por lo menos en filosofía es más fácil que la gente de la Católica, de la UNA, del ISEF, cuando tenga una actividad, cuando planifique una actividad, le avise primero a esa persona la fecha. Entonces esa persona te puede decir, ¿verdad?, si hay otras actividades, si se va a encimar con esto, porque siempre nos sucede. Ahora el ISEF tiene una primavera filosófica, en la misma fecha que la UNA. Imagínate. Voy a apagar el micrófono porque mis hijos están acá muy activos. Hasta que los logre echar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? bien o mal, Aníbal. ¿Qué ¿Qué tal, Aníbal? página? Yo no me estoy acordando de la página en que nos quedamos. Yo tampoco, pero creo que podemos ir a la 151, ¿verdad? A la parte final. Ah, claro. La parte larga dejamos, sí. Ahora me estoy acordando vagamente. Sí. Y leemos la parte, dice una pregunta, ¿por qué razón podemos inferir del hecho indiscutible de la estabilidad de la ley de la naturaleza? Es decir, la estabilidad. ¿Podríamos comenzar con eso? ¿Qué te parece? Bueno, hola Gonzalo, hola Rosana. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ¿Qué tal, están? ¿Todo Gonzalo? bien? ¿Qué tal, Rosana? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien y ustedes? Muy primaverales. Hoy hace fresco por acá. Sí, Sí. aquí Oh, estamos muriéndonos de calor me porque imagino. está al final de la seca. Parece un desierto esto. No llueve hace como 4 o 5 meses. Nada, nada. Entonces la humedad estamos con una humedad de 7%. Es insoportable. La gente Horrible. comienza a enfermarse, problemas respiratorios. A veces salís a la calle, parece que te vas a desmayar del calor y es que no es luego un calor, es el calor con la sensación de seca, así horrible. Pero bueno. ¿Qué tal, Mauricio? Hola, hola César, ¿me ven? Hola ¿Escuchan? Mauricio, ¿No? ¿cómo Sí, hola estás? Mauricio. Hola. Bien, aquí tratando de conectarme por los problemas de siempre entre el teléfono y la computadora, pero bien. Mauricio, ¿qué tal tenés? ¿Existe correo entre Chile y Paraguay? Porque un amigo me quiso enviar sus libros de San Pablo y no correo, me dijo. Entre Brasil y Paraguay no tenemos correo. Puede entrar la gente, pero no los correos. Sí, aquí hay correos de Chile, pero funciona fatal. Es mejor mandarlo por Western Union y esas otras cosas. A mí todavía me andan trayendo un libro dando vueltas hace como 2 años y ya no sé si llegará en algún momento. Pero Entonces vos no es una buena. me enviaste ya ¿Cómo? el Miyazu, ¿eso me enviaste o no sabes por dónde No te he anda? enviado todavía, sorry, que me vine al sur de nuevo. Pero Mm. volviendo a Santiago te mando, me agarró la semana, luego las fiestas patrias, todo Un mal. colectivo no sería mejor, un bus, una encomienda, como le dicen acá. Mira, yo lo que sé es que no sé cómo funcionaría eso, pero lo que sí sé es que Western Union funciona bastante bien. Me he mandado cosas, incluso a Bolivia, que eso ya tiene un nivel 2.0 de Claro. complejidad que llegue. Pero han Acá no hay, llegado relativamente. acá no hay el control ese de Bolivia que te revisan todo buscando droga, pero puede ser que Ya. llegue. Bueno, entonces te mandaré droga también, Dale. aprovechándonos de esta situación. Volviendo a Santiago te mando, sin falta. No, tranqui, no hay apuro tampoco. Es decir, para leer siempre sobra.
Falta vida. No nos preocupemos por... El correo de Brasil realmente no está mandando nada porque yo traté de mandar cosas a Paraguay hace un tiempo ya y no funciona. Wow. Qué Y es lástima. bueno, puedes mandar por correo normal y va bien, pero Qué no. raro, porque un amigo de San Pablo me dijo, no, el correo me dice que en Paraguay no existe ahora correo con Paraguay. No, no es que no existe, están canceladas ciertos envíos a Paraguay y no sé a dónde más. Yo traté de mandar cosas y no pude. Después voy a pegar una publicidad acá, si me permiten, porque es colega de ustedes, que tengo una tertulia con una arquitecta ahí, ¿no? Profesora de arquitectura, en realidad, de la FADA. ¿Quién es? Gloria Velilla. No, no la conozco. Ella es Esa es mi licenciada en artes profesora. visuales. Ah, no, 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 es de Tiene escrito arquitectura. varios libros, investigaciones sobre Pero publica, artes está en la visuales. sección de publicaciones de la arquitectura. Eso me dijo. Además, está en esa parte, de esta parte editorial, ¿verdad? Sí, exacto. Y tiene un libro donde analiza edificios de Pindú, de Colombino, Arte y ¿verdad? retórica, arquitectura y Sí. plástica, sí, arte y Sí, retórica. sí, sí. Que me llamó la atención, nadie eso hace acá, ¿verdad? Nosotros Análisis de hacemos edificios. eso. Nosotros hacemos eso acá en Brasil, de edificios paraguayos. Incluso hace poco participamos con Patti en un congreso en Argentina hablando del memorial en Asunción. Hacemos, sí, se hace. Sí. Nosotros hacemos No, crítica a arquitectura. yo me refería a Paraguay, ¿verdad? Sí, pero de edificios de Paraguay, el que te estoy hablando es del memorial, el memorial de Paraguay Y llegan los y varios materiales, así. eso acá, se puede conseguir. ¿Qué cosa? Y los análisis de las obras arquitectónicas se consiguen los materiales Eso que hay, ustedes hacen. eso hay. Ahora, lo que pasa es que vos te estás refiriendo a un aspecto nuevo que casi no se toca acá en Paraguay, que es la retórica. Eso es lo que trata este libro, la retórica. Eso es la Sí, que ni se toca, ¿verdad? O sea, la problemática del discurso. Eso es en el arte visual y en la arquitectura. Eso es lo que hace este libro, que es una primera aproximación, ¿verdad? Que es muy bueno para mí como crítica de arte, porque es mucho más, una visión mucho más objetiva de una interpretación. No es lo habitual que hacen los críticos, que ponen una cuestión totalmente, eminentemente subjetiva. Acá la retórica es poner pautas de análisis objetivas, ¿verdad? Y eso casi no se hace. sí, y te agradezco a vos porque gracias a un artículo tuyo me enteré de la existencia de ese libro. Sí, es muy bueno. Y ojalá que continúe eso desarrollándose, ¿verdad? Y a Ahí propósito está de el punto de arquitecto, que no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y eso es muy interesante. Sí. a propósito también, Aníbal, va a salir el libro de Raúl Montero también, Ajá. ahora en octubre. ¿De qué se Que trata eso, César? No lo él sabía. le puso filosofía de la arquitectura Ajá. y es filosofar respecto de la arquitectura en realidad. Es un libro que tiene bastantes componentes, ¿verdad? Como del pensamiento contemporáneo, de Harari, de Byung-Chul Han, de Darío Zeta, El y eso hermano de aplicado. Montero Bray, el hermano de Montero Bray, perdón. Es Montero Bray. Ah, Es ya. Pero el no, hermano zurdo, digamos, el hermano zurdo. de que es zurdo, pero no Sí lo sé conozco. Ujú. Sí lo Tiene un conozco. programa en Radio Fe y Alegría. Sí, 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 hace años, sí. Lo estoy ubicando. Sí. No, para ubicar porque están los otros hermanos, que también los No. conozco, sí. Los Montero Bray, qué bien. Vamos a Así buscar que el libro. tenemos Otro bien libro movida más. la Mientras arquitectura. llega Mellazú, leemos eso. Sí. ¿Aló, me Hola, escuchas? José Duarte, ¿cómo estás? Patricia, Hola, José, ¿qué José. tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Qué tal, José? ¿Me escuchan Dale. por acá ahora? Me cambié la computadora, pero estoy con Sí. pésimo de todo, así que no sé si me escuchan. Y en Escuchamos la casa de muy mi bien. suegra, así que eso es peor todavía. Está bien. Ya. Bueno, yo voy a estar un ratito nomás, me disculpo porque tengo que oficiar ahí de conductor de una actividad que tiene la UNA. Qué bueno. Entonces voy a estar unos minutitos nomás. Perfecto. Y bueno, confío después en la grabación, pues escucho la grabación. No quería perderme esto, pero bueno, no me quedó otra. Se está grabando, César, así que ve tranquilo que después lo tendrás. Y comencemos, ¿no? Bueno, muy bien. Yo creo que quedamos en la página 151 al final. ¿Hay algún voluntaria o voluntario que quiera leer? Mauricio prometió siempre leer, pero hasta ahora nunca la escuchamos. Se le corta Por la siempre internet, algo pasa. Por la como- Lo conexión, mismo ¿verdad? pensé, Cristino. Sí, yo creo que El ya si no leo demonio ahora, el pora Ya cae de chileno Maduro, ese. Mauricio, si no leo ahora, seré expulsado afuera, al gran afuera. al gran afuera. Viene saliendo el 18 de septiembre también, ¿ah? Ojo con eso. Sí, a ver, El sí, patriotismo, el quizá lo patriotismo decore. alcohólico. Sí. El alcoholismo, derechamente. En ¿En Chile qué hay página alcoholismo. quedamos? Me decías, Aníbal, perdón, a ver si me resulta hoy día. A ver, ¿qué 151. página quedamos, Aníbal? Ya, voy para allá. 151 al final. ¿Sabes qué? Por alguna razón yo creo que de estas lecturas fue quizás las 2 o 3 primeras sesiones que he estado en un lugar y el resto he estado siempre en lugares distintos. Entonces dependo que de la wifi, que de no sé qué, pero ahora yo creo que puedo leer, no debiera haber problema. 151, vamos para allá. Comienza con una pregunta. ¿Por qué razón podemos inferir? Ya, vamos para allá. Acá ya la encontré. Perfecto. Si no se escucha, ustedes me dicen, ¿ok? Ok, te avisamos. Maravilla. ¿Por qué razón podemos inferir del hecho indiscutible de la estabilidad de las leyes de la naturaleza, es decir, de la estabilidad nunca puesta en tela de juicio de sus principios, de su principio de uniformidad, la necesidad de dicha uniformidad? ¿Cuál es el razonamiento que permite pasar de un hecho de estabilidad muy general, en efecto, puesto que parece no haber sido nunca puesto en tela de juicio hasta hoy, a una necesidad ontológica? La inferencia necesitarista que soporta semejante razonamiento se formula de esta manera. Voy a aumentar un poquito esto. Ahí sí. 1. Si las leyes pudieran efectivamente modificarse sin razón, si por lo tanto las leyes no fueran necesarias, se modificarían frecuentemente sin razón. 2. Ahora bien, las leyes no se modifican frecuentemente sin razón. 3. En consecuencia, las leyes no pueden modificarse sin razón. Dicho de otro modo, las leyes son necesarias. No sé si paramos ahí o sigo, porque me parece que son 3 preguntas importantes. Yo quiero hacer Sigo una entonces. pregunta al respecto. Es como que estamos volviendo otra vez a Leibniz, ¿puede ser? Acá lo que está haciendo él es analizar esta objeción que de un principio de contingencia se tendría que derivar un frecuente cambio en la estructura misma de las leyes de la naturaleza. Eso es lo que está discutiendo Meillassoux y mostrando que no hay ninguna necesidad de derivar eso. Entonces ese es un silogismo el que acaba de leer Mauricio. Es una estructura silogística, ¿verdad? Me parece que está muy claro ahí. Si las leyes pudieran efectivamente modificarse sin razón, se modificarían frecuentemente sin razón. Esta es la objeción a Meillassoux. Claro. La objeción. Si esto ocurre, ahí el segundo punto está, bueno, las leyes no se modifican frecuentemente sin razón, de esto se deriva la necesidad. Recordemos que la necesidad es lo que quiere acá ser atacada, ¿verdad?
el razonamiento necesitarista es el que necesita ser atacado. La objeción acá lo que tiende a querer mostrar contra Meillassoux es otra vez el lugar central de la necesidad. En ese sentido puede ser que sí, o sea, que la objeción tenga, tome como apoyo cualquiera de las formulaciones del principio de razón que Leibniz formalizó. Claro. Continúo entonces. Sí, por favor. Nadie puede cuestionar la proposición 2, que enuncia el hecho de la estabilidad, en efecto manifiesta, de la naturaleza. Todo el esfuerzo de evaluación de dicha inferencia debe entonces apuntar a la evaluación de la implicación 1, porque si dicha implicación fuera falsificable, entonces la inferencia misma caería por defección de una de sus premisas. Esta implicación deriva de la contingencia de las leyes, es decir, de su posible cambio, la frecuencia efectiva de su cambio. Esta es la razón por la que la denominaremos implicación frecuencial, solo teniendo por verdadera semejante implicación del cambio posible al cambio frecuente, podemos considerar como verdadera la inferencia necesitarista. Para descalificar esta inferencia es preciso y basta con establecer en qué y según qué condiciones precisas esta implicación puede ser ella misma rechazada. Entendamos bien, primero, que la implicación frecuencial sostiene tanto el argumento kantiano a favor de la necesidad causal como la creencia común en semejante necesidad. Afirmar, como lo hace la opinión corriente, ¿sí? Perdón. ¿Alguien iba a hablar? ¿No? No. Ya. Perdón, sorry. Me perdí un poquito. Ahí está. Vuelvo. Afirmar, como lo hace la opinión corriente, que si las leyes fueran... un segundo. Por alguna razón no puedo ver esto en pantalla completa. Perdón. La opinión corriente que si las leyes fueran contingentes, eso se sabría. O afirmar, como lo hace Kant, que eso se sabría aunque no supiéramos nada más, es en ambos casos sostener que la contingencia se manifieste en la experiencia, o para que incluso destruya toda posibilidad de la experiencia. Ambas tesis, la corriente y la kantiana, se apoyan en el mismo argumento. La contingencia implica el cambio frecuente, y no divergen entre ellas sino por la intensidad de la frecuencia inferida de la contingencia. Frecuencia baja, pero manifiesta para la tesis corriente, o frecuencia alta, destructiva de la manifestación para la tesis kantiana. Nos es preciso, entonces, detenernos en semejante implicación y preguntarnos qué puede hacerla tan evidente como para que Kant parezca efectuarla sin nunca justificarla. Pero otro tanto podría ser dicho del sentido común o de la mayor parte de los partidarios de la necesidad física. ¿Paramos ahí? Es en este punto del análisis donde la obra de Jean-René Bernes, Crítica de la razón aleatoria, nos va a resultar preciosa. El mérito de este breve ensayo, escrito con una concisión digna de los filósofos del siglo XVII, reside en que exhibe la naturaleza del razonamiento implícitamente admitido tanto por Hume como por Kant, cuando ambos consideran como sobreentendida la necesidad de las leyes. Pero para Bernes, precisémoslo de inmediato, este razonamiento es legítimo y entonces da como fundada la creencia en la necesidad de las leyes físicas. Su proyecto consiste en explicar la naturaleza de un razonamiento todavía implícito en Hume y en Kant para entender mejor el sentido de su verdad. No logro ver abajo, perdón. Ahora bien. De página. Continúo. Ahora bien, para nosotros el interés de su tesis está, por el contrario,
en que desenterrando ese razonamiento, exhibiendo su verdadera naturaleza, Bernes nos permitirá descubrir lo que constituye su punto débil. La tesis de Bernes es la siguiente: la inferencia que nos hace pasar implícitamente de la estabilidad de las leyes a su necesidad consistente en un razonamiento probabilístico, y probabilístico en el sentido matemático del término. Recordemos el texto de Hume citado más arriba, sobre las bolas de billar. Este texto, la realidad y el principio desapercibido de su solución racional. ¿De dónde viene el problema? En efecto, de que las posibilidades a priori imaginarios, o más generalmente las posibilidades concebibles no contradictorios, difieren masivamente de los posibles experimentales. A la inversa de la identificación kantiana del a priori con la necesidad y de la empiria con la contingencia, el a priori, dice Bernes, es el que nos coloca frente a la contingencia, y es por el contrario la experiencia la que le opone una necesidad. El enigma, en efecto, es a priori 100 acontecimientos diferentes, escribe Hume, e incluso podríamos decir con Bernes un número prácticamente infinito de acontecimientos diferentes. Podrían resultar, a priori, las bolas de billar pueden componer indiferentemente de miles y miles de maneras distintas, pero en la experiencia, uno solo de esos posibles se efectúa cada vez, aquel que conforme a las leyes físicas de los choques. ¿Paramos ahí? Podríamos hacer Porque está sí, la encuesta. una pausa Sí. para explicar algunas cositas, ¿verdad? Primero conceptuales. Para empezar, este Bernes es con S, no como Julio que no tiene S. Ajá. Sí, este Bernes no lo conocía. Pero bueno, o sea, recordar nomás que a priori significa en Kant algo que no implica la experiencia. Ese es el a priori. Entonces, por ejemplo, yo puedo sacar una conclusión en el ámbito de la geometría que es a priori completamente, no implica que yo tenga una experiencia respecto de ello. Así, por ejemplo, también las categorías tiempo, espacio y causalidad son a priori. Están ya antes que la experiencia. Y a posteriori, ¿verdad? Es justamente aquello que requiere la experiencia para que se convierta en conocimiento. Recordando esas dos categorías. Entonces, acá está señalando este señor Bernes que justamente en el a priori es que se coloca frente a la contingencia, lo cual es absolutamente distinto para Kant. El a priori justamente es la necesidad, porque tú no tienes para qué comprobarlo. Es a priori, es antes de la experiencia. Entonces, él está mostrando, ¿verdad? Está explicando a Bernes, y Bernes por ahí va. Quiere hacer este juego en mostrar, ¿verdad? Que justamente el a priori nos pone frente a la contingencia. Eso quería nomás decir, ¿verdad? Es para refrescar esos conceptos de a priori y a posteriori. Muy interesante eso. Yo quiero volver un poco atrás, volver sobre esta implicación frecuencialista, creo que le llama Meillassoux. La implicación frecuencialista es esta idea de que el cambio de las leyes, si pudieras darse, se daría frecuentemente, para decirlo rápido. Si las leyes fueran realmente contingentes y no necesarias, la frecuencia del cambio de las mismas nos haría notar de esta realidad, de esta experiencia. Y eso no ocurre, ¿verdad? No tenemos una experiencia de la disolución de las leyes. Entonces, el silogismo que leíamos antes concluye que las leyes no son contingentes, sino son necesarias. Después pasamos a esta, Meillassoux va a empezar a movilizar a este autor, Bernes, justamente
porque dice Meyasu que él le va a dar, va a exponer de manera claramente este problema y con eso le va a permitir refutar esta idea de la implicación frecuencialista. El objetivo de Meyasu es refutar acá la implicación frecuencialista. La idea de que si realmente las leyes fueran contingentes, ya lo sabríamos. O, como dice Kant, ni siquiera estaríamos ahí para saberlo, porque la contingencia de las leyes para Kant, recordemos, implica la imposibilidad misma de toda representación, de toda unidad de la conciencia. Si vos suponés que las leyes de la naturaleza no tienen unidad, no tienen necesidad, también tenés que, en base a la lógica correlacional, suponer que la conciencia del sujeto no tiene unidad y que estaría expuesto a su propia destrucción. Entonces Kant dice ni siquiera sabríamos, no estaríamos ahí para atestiguar este cambio de las leyes, de esta contingencia de las leyes. Vernes, acá lo que está diciendo, lo que es más importante es lo que dice César. Contrariamente a lo que se cree, el a priori es situado acá en el costado de la posibilidad, de la contingencia. Y la experiencia, que siempre lo asociamos con el devenir, con la posibilidad de refutación de una hipótesis, por ejemplo, de falseamiento, como dice Karl Popper, la experiencia en realidad, Verne sitúa del lado de la necesidad. En el plano a priorístico hay una multitud infinita de posibles, pero la experiencia siempre muestra que la bola de billar impacta de manera natural como está previsto, o que el dado siempre cae como si tuviera una razón oculta, estuviera cargado, como dice Meyasu después, en el mismo número. Entonces la experiencia, Vernes lo sitúa del lado de la previsibilidad, de la necesidad, y el a priori del lado de la contingencia. Esto es lo que le interesa a Meyasu. Meyasu busca una razón emancipada de la necesidad, una razón que pueda mostrar un potencial subversivo, caótico. Y tiende Meyasu siempre a poner la estabilidad, la conservación, del lado de la empiria, por decirlo. En la idealidad estaría la potencia disruptiva para Meyasu, en la empiria estaría la necesidad. Eso sería bueno que quede claro acá. Hay una cosa, bueno, esto lo va a explicar más adelante, o sea, estamos recién en el comienzo del desarrollo de ese argumento, pero claro, pensando así a vuelo de pájaro, evidentemente que todas las conclusiones de alguna forma se sacan a través de la experiencia. Y claro, si hay una frecuencia, ¿verdad?, que está presente ahí y que siempre se repite, se repite, se repite, que más encima se puede calcular y se puede manejar, entonces evidentemente que la experiencia está apuntando a que existe una necesidad. ¿Mm? O sea, puede identificar perfectamente, o dicho de otro modo, aunque esto ya sería tomar partido, digamos, por una filosofía que en la historia de la filosofía lo podríamos aterrizar en Aristóteles. Dicho de otro modo, todo lo que decimos respecto del mundo, lo decimos respecto de la experiencia, del encuentro con el mismo mundo. Entonces, claro, evidentemente ahí se me ocurre que si va por ese lado, justamente a través de las experiencias que nosotros calificamos, cosas que podrían tener este carácter de necesidad o de trascender completamente la experiencia. Pero bueno, vamos a ver qué dice ahí, ¿verdad? Sí, quizás es la componente operativa de la necesidad la que de la experiencia la que nos hace calificarlos de necesaria, digamos. Es como su rol operativo, ¿no? ¿Aló, se escucha? Sí, se Sí, sí. escucha, sí. Sí. Ya, sigo entonces.
Se corta ahí, Mauricio. ¿Estás hablando o estás mm, petrificado? ¿Está o no? Sí, no se escucha. Mm. Vamos a tener que cambiar, yo creo. Que me permite concluir a partir Acá dice, el ancho de banda de la red de Mauricio es muy bajo. Mm. Es lo que leo acá, ¿verdad? Que creo que necesitamos Otro lector. otro lector. y lo experimental. Mauricio, no sigas leyendo. No se te escucha, Mauri. ¿Dónde estás ahora? Ah, ya. Ah, sí, ahí está, ok. Es la web, sí, sí, justamente. Sí. Bueno, vamos a algún otro u otra, Sí, es probable que sí. El problema de mi wifi. Ok. Ujú. alguien que quiera desesperadamente seguir leyendo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás para la lectura? Ok, puedo intentar. ¿En qué página? En ¿En la la página 154? 154, casi abajo, la última Pero frase. entonces, En el último párrafo. Sí, pero entonces. genial. Pero entonces, ¿qué es lo que me permite concluir, a partir de esta diferencia entre el a priori y lo experimental, qué es el a priori lo falso y no la experiencia lo ilusorio? ¿Qué es lo que me permite afirmar que es la constancia de la experiencia lo que me abre una necesidad auténtica, y no el a priori lo que me abre una contingencia verdadera? Aquello que me permitiría con mucha más exactitud, aquello que permitiría con mucha más exactitud a un jugador sospechar, por no decir más, que un dado que cae siempre en la misma cara está muy probablemente trucado. Demos en efecto un conjunto de acontecimientos configurados de tal manera que no haya a priori ninguna razón para que uno de ellos se produzca más que otro. Es el caso de una moneda o un dado que se suponen perfectamente homogéneos y simétricos, y de los que podemos suponer a priori que una de sus caras no tendrá más razón de salir en un lanzamiento que se supone no manipulado. Cuando, pertrechados de dicha hipótesis, intentemos calcular nuestras chances para que se produzca un acontecimiento, entre paréntesis, tal o cual resultado del lanzamiento de dados o de la moneda, admitimos entonces implícitamente el siguiente principio a priori: lo que es igualmente pensable es igualmente posible. Semejante igualdad cuantitativa de lo pensable y de lo posible nos permite establecer un cálculo acerca de la probabilidad o la frecuencia de un acontecimiento cuando jugamos un juego de azar. Porque dos acontecimientos, en ciertas circunstancias repertoriadas, no tienen más, entre paréntesis, con un más propiamente matemático, razones de suceder uno que otro, entre paréntesis, resultado de un lanzamiento de dados, de un lanzamiento de una moneda, de una ruleta en rotación, etc. Entonces debo plantear que tienen positivamente tantas chances de producirse efectivamente uno como otro. Y puedo extraer estimaciones calculables en cuanto a la probabilidad de acontecimientos complejos constituidos por completo por esta X probabilidad inicial. Entre paréntesis, chances de que salga 2 veces seguidas el número 6, que el 0 salga 3 veces seguidas en la ruleta, etc. Pero supongamos ahora que el dado con el cual estamos jugando desde hace una hora siempre ha caído en la misma cara. Diríamos, en virtud misma del principio según el cual acontecimientos igualmente posibles son igualmente probables, que esto tiene muy escasas chances de ser un resultado de un auténtico azar. Una causa, pensaríamos entonces, entre paréntesis, por ejemplo, una bolita de plomo oculta en el dado,
debe estar actuando y provocando ese resultado único. Ahora bien, supongamos ahora que el dado con el que jugamos cae en la misma cara no desde hace una hora, sino desde hace una vida entera, e incluso desde que el hombre tiene memoria. Supongamos que ese dado, además, no tiene 6 caras, sino millones, trillones de caras. Volvemos a encontrar entonces la situación de Hume frente a las bolas de billar. Para cada acontecimiento dado en la experiencia, conseguimos a priori diferentes sucesiones empíricas, y nos parecen posibles, muy numerosas, un número tan inmenso que parece vano determinarlo. Pero, entre comillas, caemos siempre en el mismo resultado, es decir, en los mismos efectos resultantes de las mismas causas. Cuando Hume o Kant admiten como sobreentendida la necesidad de las leyes, entonces razonan exactamente como un jugador frente a un dado trucado, teniendo implícitamente como válida la inferencia actualizada por Bernes. Si las leyes fueran efectivamente contingentes, entonces sería aberrante, ante la mirada de las leyes mismas que rigen el azar, que esta contingencia no se haya manifestado jamás. Debe haber entonces una razón necesitante, aunque oculta, como debía haber una bolita de plomo anidada en el dado, capaz de explicar semejante estabilidad de resultado. El principio explícito que rige la inferencia necesitarista se nos aparece entonces con claridad. Consiste en extender el razonamiento probabilístico que el jugador aplica a un acontecimiento interno a nuestro universo. La tirada de dado y su resultado, a nuestro universo mismo. En efecto, dicho razonamiento se puede reconstruir así. Hago de nuestro universo físico un caso entre una inmensidad de universos pensables no contradictorios, pero regidos por leyes físicas diferentes. Universo es lo que un choque de bola de billar, en lugar de obedecer a las leyes que rigen nuestro propio universo, hacen volar ambas bolas, las fusiona, las transforma en yeguas inmaculadas, pero más bien enojadas, en lirios rojos y plateados, pero más bien afables, etc. Construyo entonces mentalmente un universo dado, entre comillas, identificado con un universo de los universos, es decir, un universo cuyas caras fueran, cada una, un universo regido por el único imperativo de la no contradicción. Luego, para una situación dada en la experiencia, tiro ese dado en mi espíritu. Pienso en las sucesiones concebibles del acontecimiento, pero, finalmente, constato que siempre se produce el mismo resultado, para las mismas circunstancias. Ese universo dado cae siempre en mi universo cara, y las leyes del choque siempre son respetadas. En todas las ocasiones, ese universo dado cae en el mismo universo físico, el mío, el que siempre observé en lo cotidiano. Por cierto, y lo he dicho, la física teórica puede enseñarme cosas nuevas e inesperadas sobre el universo cara que ocupo, pero esto solo consistiría en un conocimiento más profundo de mi universo, no en un cambio aleatorio del universo mismo. En verdad, este último nunca derogó el principio de la uniformidad, siempre me dio el mismo resultado para las mismas condiciones iniciales. La improbabilidad de esta estabilidad de resultado parece entonces tan aberrante que no me detengo siquiera ante la hipótesis de que pueda ser solo fruto del azar. Entonces infiero, con una inferencia en general demasiado rápida para ser solo observada, la existencia de una razón necesaria, pero de una necesidad tan extralógica como extra matemática. En efecto, esta necesidad suplementa de modo inevitable la necesidad demostrativa del lógico matemático, puesto que este último no me presentaba, por el contrario, sino un universo dado homogéneo, es decir, uno cuyas caras, todas, eran igualmente concebibles. Redoblo entonces la necesidad de los simbolismos lógico-matemáticos con un segundo tipo de necesidad, real física,
una capaz de dar razones, como la bolita de plomo dentro de un dado truncado, de ese truco manifiesto del resultado. Quedó libre luego de llamar, entre comillas, materia, como lo hace Bernes, o entre comillas, providencia, a la fuente de esta segunda necesidad. Seguirá siendo de todas maneras un hecho primordial y enigmático. En síntesis, la inferencia Hume-kantiana es un razonamiento probabilístico aplicado no a un acontecimiento de nuestro universo, sino a nuestro universo, considerado el mismo como el caso posible de todo de un universo de universos posibles, perdón, de un todo de universos posibles. El nervio de la argumentación consiste en constatar la inmensidad del apartamiento numérico entre lo posible concebible y lo posible experimental, de modo tal de desprender de esa distancia la siguiente aberración probabilística, fuente de la legitimidad de la implicación frecuencialista. Y dice, si las leyes pudieran efectivamente modificarse sin razón, sería infinitamente improbable que no se modificaran frecuentemente, por no decir de modo desenfrenado. Y esto a tal punto que habría que decir, y aquí pasamos de Hume a Kant, no solo que ya lo habríamos dado desde antes, perdón, que ya lo habríamos sabido desde antes, sino que nunca habríamos estado allí para saberlo, de tan imposible que habría hecho ese caos el orden y la continuidad mínima exigidas por la correlación de una conciencia y un mundo. La necesidad entonces queda probada por el hecho de la estabilidad infinitamente improbable que es la durabilidad de las leyes de la naturaleza, y el reverso subjetivo de esa durabilidad, que es la conciencia de un sujeto capaz de ciencia. Esa es la lógica del argumento necesitarista, y más especialmente de la inferencia frecuencial que lo soporta. Qué bueno esto, ¿eh? Ahí está muy, muy lindo, muy claro el resumen Sí, sí. de todo lo que Miyazu quiere atacar a continuación, ¿verdad? Todo el empeño de Miyazu va a ser atacar esto que también él mismo formuló, ¿verdad? Que ya había adelantado, ¿verdad? Esta cuestión de la inferencia frecuencialista, de las consecuencias que impone, ¿verdad? La idea de que las leyes no sean contingentes, sino necesarias. Y acá prestemos atención a la metáfora de Miyazu, que la toma creo de Bernes, que es muy interesante, la del dado, ¿verdad? La del dado y cómo la argumentación necesitarista se apoya en este razonamiento, que es un razonamiento probabilístico. Es un razonamiento probabilístico y para Miyazu significa que él, o sea, que el que razona de esta manera extiende la probabilidad que rige en nuestro universo, y únicamente en nuestro universo, lo extiende a todos los universos posibles. Ese es el nervio del razonamiento necesitarista, ¿verdad? Y otra cosa que tenemos que tener en mente para entender la crítica que se viene de Miyazu es la noción de totalidad, que acá está todavía implícita. El dado es una totalidad. Es una totalidad que tiene posibles bien delimitados. Y es a partir de una idea de totalidad con posibles bien determinados que nos maravillamos de que siempre el dado caiga en una misma cara, al punto de decir debe haber una necesidad oculta, ¿verdad? Por ejemplo, el dado está trucado, el dado está sesgado. Así razona el pensamiento necesitarista, ¿verdad? Que Miyazu quiere derribar a continuación. Creo que ahí está quedando medianamente claro, o por lo menos está viajando para allá, que la necesidad se apoya sobre la contingencia finalmente. Es una contingencia proyectada en base a probabilidades. Eso O es el sea, azar para Miyazu. ha venido sucediendo de cierta manera
hay, ¿verdad?, una cuestión de probabilidades que siga sucediendo así, en base a cierto hecho y ciertas condiciones se va a repetir de ese modo, pero siempre se está apelando en realidad a lo que pueda ser validado a través de la experiencia, de lo que sucede. Es el hecho quien definitivamente va a dar la norma. Entonces, claro, la frecuencia, porque en ese ejemplo que ponía, ¿verdad?, del dado, bueno, pongamos esto ya ahora, a qué sé yo, a que se ha repetido millones y millones de veces y que ha seguido siendo así millones y millones de veces. O sea, por más que tú acrecientes el número, siempre es un número. O sea, pareciera, ¿verdad?, que en realidad la necesidad es algo que descansa siempre sobre la contingencia, que no tiene un asidero justamente de que va a suceder siempre así. O sea, no tiene esa, por así decirlo, ese aval de algo así como la eternidad, sino que más bien descansa sobre probabilidades. Yo entiendo que nosotros somos los necesaristas, ¿verdad? Es decir, nosotros somos los kantianos o los seguidores de Hume, ¿ya? Y Mellasu viene a querer darle vuelta a eso. Yo creo que así Sí, funciona. sí, Eh, y el Bernes, este con ese, lo del dado supongo es Mallarmé, ¿verdad? lo del Lo dado del es lance, Mallarmé, ¿no? da- El lance de dados de Mallarmé, el famoso poema. No acá no abolirá el está, azar, pero ¿no? acá no está Pero está formulado. como Hay un link, flotante, flotante, significado puede ser, flotante. porque puede ser, él tiene un libro estrictamente sobre eso, Meyasu, sobre ese Claro. ejemplo que da Cristino. Pero acá no está Otra tematizado cosita, Mallarmé. lo que quiero decir antes que me olvide, ¿verdad? Pues no soy tan... Se me ocurren frases nomás más que ideas. Es que, ¿por qué acá Pilla le da vuelta, digamos, acá, de que lo empírico pertenece al reino de la necesidad y el a priori a la contingencia? Yo entiendo que ahí está la clave, aparentemente no se ve, pero ahí está la clave de Meñazú, es decir, que en lo inmanente, digamos, por usar otra expresión que explicaría eso, ¿verdad? En lo fáctico funciona la necesidad, pero como Meñazú sabemos que es materialista y está en contra de la necesidad, es lo que quiere, digamos, que el factor fundante sea lo contingente, por eso está por encima, digamos, ¿verdad? Por eso pondría el a priori al lado del... Pues si no, estamos todos, hay una revuelta total, porque Meñazú es materialista, pero el a priori es de los idealistas. Es decir, él pone la contingencia al lado del a priori y la empiria al lado de la necesidad. ¿Por qué? Porque él necesita, digamos, como que algo que envuelva a la necesidad, que sería la contingencia, que sea superior, digamos, para hablar pronto y rápido. La superioridad, digamos, de la contingencia sobre la necesidad. Hay necesidad, pero en un plano, digamos, inferior o dentro, envuelto por la contingencia. Sería Yo, esa yo, la explicación, ¿verdad? Ahí, que yo hasta ahora tendría, aparece. Cristino, yo tendría cuidado con el término materialista. Meyasu es realista y su realismo es especulativo. Yo no sé si Meyasu aceptaría ser catalogado como materialista porque el materialismo tiene problemas metafísicos profundos, ¿verdad? La materia es, viste que ahí al final termina Perdón, yo diciendo, me equivoqué, claro. Quise decir realista y dije materialista porque materialista es claro, más popular, me pero no es lo confundí, sí. mismo. No es lo mismo porque el materialismo, para Meyasu por lo menos, es una forma de dogmatismo y descansa en una forma de necesidad que es la primacía justamente de este ente llamado materia, ¿verdad? Meyasu, para mí, al correrse de la fundamentación primera a partir de un principio necesario, sea Dios o materia, a él le da lo mismo. Que vos le quieras llamar a la necesidad Dios o que le quieras llamar a la necesidad materia, a Meyasu le da lo mismo. Estás cometiendo el mismo error filosófico de partir de un principio necesario. Entonces, Meyasu, su postura filosófica es la de un realismo especulativo y ese realismo especulativo significa que hay una aspiración al acceso a lo absoluto, pero ese absoluto no es definido como necesidad, sino como contingencia. Y después otra cosa respecto a lo que dijo César, hay que evitar
creer que Meillassoux acá está hablando de contingencia. Meillassoux acá está hablando, cuando describe este ejemplo, ¿verdad? Está hablando de probabilidad, de azar, de lo aleatorio. ¿Cuál es la diferencia? Va a quedar más claro en los siguientes argumentos, pero hay una diferencia para Meillassoux clara, contundente. Azar, frecuencia, probabilidad, no solo no es lo mismo que la contingencia, es lo opuesto a la contingencia. ¿Por qué? Porque el azar requiere de un mundo ordenado, requiere de un principio de necesidad para que pueda hacerse ese cálculo del que habla Meillassoux. Por ejemplo, que vos puedas decir que me salga el número 6 en un dado de 6 caras, tiene esta probabilidad. Pero vos podés hacer ese cálculo probabilístico porque está suponiendo un universo regido por una determinada legalidad. La contingencia es algo mucho más radical porque desbarata, o mejor dicho, pone en tela de juicio a la probabilidad misma. La probabilidad sí, como dice César, vive de la necesidad. El azar sí vive de la necesidad, como dice César, pero no la contingencia. La contingencia es un principio que desafía justamente la probabilidad y el azar. Interesantísimo esto. Bueno, me tengo que ir justo en este punto, voy a escuchar la grabación y está justamente cuando da gusto, como dicen acá en Paraguay. Que estén muy bien. Un abrazo y nos vemos. Vale, César. Ok, gracias, Vamos, César. Mauricio. Nos vemos. César. Bien. No, realmente está muy interesante todo esto, muy claro como lo está explicando. A mí me queda una duda, no sé si me escuchan. Sí. Me queda una duda que no consigo o sea, entiendo que lo que hace en este párrafo, en el anterior que leímos, es un poco, dicho muy burdamente, tratar a Hume y a Kant de acusarnos del pecado de ver para creer, en el fondo, que es describir la totalidad o una totalidad a partir de lo que la Se escucha cortado, Mauricio. Y tu imagen está congelada. les permite cuantificar, quizá, pero en el fondo es, a partir de conocer la cara de un dado, generalizarla. Quizás escribo mejor aquí, quizás escribo acá, y luego lo leen. Sí, mejor. Sí, creo que sí. Oye, Bueno. ¿Continuamos? ¿Podemos continuar, Gonzalo? Dale, dale. Ok, voy. Antes de abordar la refutación especulativa de esta objeción, hay que observar que existe una respuesta muy conocida a semejante argumentación, que consistiría en mostrar que la existencia durable de nuestro mundo bien podría ser efecto únicamente del azar. Su principio es el mismo que aquel por el cual los epicúreos explican la existencia aparente dotada de fin de los seres vivientes. Comparamos la emergencia de organismos más complejos con un resultado tan improbable como deseado. Entre paréntesis, aquel, por ejemplo, que desembocaría en la escritura de la Ilíada a partir de un lanzamiento azaroso de letras en una superficie dada. Resultado en conformidad, sin embargo, con las leyes del azar si nos damos un número de intentos en sí mismo lo suficientemente inmenso. Se respondrá de igual modo a la objeción probabilística precedente de nuestro mundo. En su estructura altamente ordenada, puede ser el resultado de un número gigantesco de emergencias caóticas que terminaron por estabilizarse para configurar nuestro universo. Eso de la Ilíada creo que suena a la librería de Borges, ¿es cierto?
No podemos, sin embargo, satisfacernos con esta respuesta al argumento necesitarista. Y esto por una simple razón, a saber, que esta respuesta presupone ella misma la necesidad de las leyes físicas. Hay que comprender, en efecto, que la noción misma de azar no es pensable sino bajo la condición de leyes físicas inalterables. Es lo que muestra también el ejemplo paradigmático del lanzamiento de dados. Una sucesión aleatoria no puede constituirse sino a condición de que el dado conserve su estructura de un tiro al otro, y de que las leyes que permiten que se efectúe el lanzamiento no se modifiquen de uno a otro. Si el dado implosionara, se convirtiera en esférico o plano, multiplicara sus caras por 1000, etc., entre un y otro lanzamiento, o si la gravitación dejara de actuar, y si el dado se volara, o por el contrario saliera proyectado al suelo, etc., de un lanzamiento a otro. Entonces no podría efectuarse ninguna sucesión aleatoria, ni un cálculo de probabilidades. Entonces el azar supone siempre una forma de constancia física. Lejos de permitir pensar la contingencia de las leyes físicas, no es el mismo sino un cierto tipo de ley física, una ley llamada indeterminista. Así, vemos en Epicuro mismo que el clinamen, la pequeña desviación a la teoría de los átomos, presupone la inmutabilidad de las leyes físicas. La forma específica de los átomos, átomos lisos, anchudos, etc., el número de sus especies, el carácter indivisible de estas unidades físicas elementales, la existencia del vacío, etc. Todo esto nunca es modificado por el clinamen mismo, puesto que se trata de las condiciones mismas de su efectuación. Ahí Ahora está más o bien, menos lo que intentaba, te interrumpo un rato, sí, sí. Gonzalo, ahí lo que intentaba antes decirle a César, la diferencia entre azar y contingencia. Y cómo el azar, en todo caso, es un tipo de legalidad indeterminada, pero no una ausencia de legalidad ni una ausencia de necesidad. El azar y el cálculo de probabilidades, lo que dice Meillassoux, suponen como condición la existencia de una ley física. Dice, muy, muy lindo esto, muy interesante esto que dice acá, la forma específica de los átomos, átomos lisos, etcétera, el número de sus especies, el carácter indivisible de estas unidades físicas elementales, la existencia del vacío, etcétera, todo esto nunca es modificado por el clinamen mismo, puesto que se trata de las condiciones mismas de su efectuación. El clinamen es esta figura del epicureísmo, ¿verdad? Que los átomos infinitamente, porque para ellos el mundo existe eternamente, no hay comienzo, los átomos infinitamente caben como en líneas paralelas. Y los mundos, el advenimiento de los mundos se configura cuando algunos átomos sufren un pequeño desvío que les hace chocar con otro átomo y ahí se produce un encuentro y una configuración del mundo. Y lo que interesó mucho de esta idea epicúrea, creo que fue epicúrea, es que habría ahí una crítica a la necesidad o una crítica a la fatalidad y que el azar sería el origen de la formación de los mundos. Hay un filósofo famoso, Althusser, trágico por su historia de vida. Althusser, después de haber matado a su esposa, ya en el psiquiátrico, donde estaba internado, escribe sus últimos textos, llamados por un materialismo aleatorio. Y Althusser hace una crítica a la filosofía de la historia marxista estándar, la idea de que hay una clase que se asemeja o se confunde con el sentido mismo de la historia. Althusser en sus últimos días intenta pensar de otro modo la historia y de otro modo el materialismo. Un materialismo no ya dialéctico, sino como él dice, un materialismo aleatorio del encuentro. Y Althusser moviliza para pensar esto, justamente esta idea del clinamen, esta idea del azar, esta idea del desvío que genera mundos contingentes, que no están predeterminados, que una supuesta filosofía de la historia no teleológica, no necesitarista, pero leyendo ahora, escuchándole a Gonzalo, me acordé de este texto y me acordé, y lo que me salta a la vista es el profundo compromiso que Althusser tendría para Meillassoux
con una figura de la necesidad, porque Meillassoux lo que está diciendo acá es, el azar no deroga la necesidad, vive de la necesidad. Azar solo puede haber si hay un mundo físico estable. El clinamen, todo lo que vos quieras con tu desvío, con de los átomos que azarosamente se encuentran, pero el clinamen no modifica todos estos elementos componentes que hay que presuponer para que haya clinamen, el átomo, la estructura de los mismos, etcétera, etcétera. Entonces, es importante este momento la argumentación, porque acá Meillassoux está distinguiendo dos conceptos que no son sinónimos para él, azar por un lado y contingencia por otro. ¿Y esto no sería el principio del proceso evolutivo de las cosas? O sea, van cambiando lentamente sin modificar el total. Yo creo que Meillassoux diría que el proceso evolutivo, tal como es pensado por las ciencias positivas, supone un mundo necesario. Supone un mundo físicamente ordenado. Son condiciones físicas del planeta Tierra, por ejemplo, que hacen posible el desarrollo evolutivo. Ahora, Meillassoux lo que quiere pensar es justamente que esa misma necesidad que hizo posible la evolución de las especies, por decirlo así, con toda su complejidad, esa misma legalidad física no es necesaria. Es decir, el proceso evolutivo podría haber nunca ocurrido y la humanidad misma podría nunca haber emergido, porque lo que él está poniendo en cuestión es la necesidad de las leyes físicas que rigen en nuestro universo. Yo entiendo que los procesos evolutivos descansan sobre una necesidad que es anterior a las mismas. Los procesos evolutivos muestran regularidades bien complejas, pero para que esas regularidades bien complejas puedan desplegarse, suponen una necesidad de base, que es las características que tiene nuestro mundo físico. Bueno, sin esta base, sin estas características que tiene nuestro mundo físico, no puede haber proceso evolutivo. De ahí que haya algunos que intenten decir que la evolución en sí misma, los procesos evolutivos, por más complejos, multicausales que sean, no necesariamente están en contradicción con una tesis creacionista. Porque el creacionismo no plantea que Dios produjo todas las especies o que condujo como un demiurgo el proceso evolutivo. La tesis mínima del creacionismo es simplemente esta. Hay una instancia trascendente que hizo que nuestro mundo tenga esta legalidad físico-química que permite el desarrollo evolutivo. Ahora, ¿cómo el desarrollo evolutivo se dio? Según sus múltiples ramificaciones. Eso ya se explica a partir del proceso evolutivo mismo y no a partir de la instancia creadora de este mundo. Claro. Lo que la instancia creadora de este mundo se agotó en hacer es simplemente crear una estructura mínima apta para que el desarrollo evolutivo se desenvuelva. Entonces, hay una persona deísta o que cree en Dios o que cree en la creación o en alguien, en una instancia inteligente que crea el mundo, no tiene por qué estar en contra del proceso evolutivo. Solamente tiene que sostener que, como dice Meillassoux, hay miles de universos posibles, como dice Meillassoux cuando está describiendo la tesis necesitarista, no como dice él, como su filosofía. Claro. Hay un universo de posibles, pero Dios, la razón oculta, ¿verdad? Providencia o materia, dice Meillassoux, hace que el dado caiga en uno en el que hay leyes de la naturaleza que permiten la emergencia o el advenimiento de la vida en toda su complejidad. Por eso, creer en el azar no te hace romper con el principio de necesidad. No sé si me fue un poco al carajo, entiendo más o menos lo que estoy diciendo. No, me parece bien. Me parece claro y complejo, ¿verdad? O sea, sí. El tema es el orden y el desorden, ¿verdad? Y por eso habla del principio probabilístico. El principio probabilístico no es lo mismo que la contingencia. Eso es lo que hay que entender acá. La probabilidad exige que pensemos que hay una necesidad en el mundo. O si no, no hay
cálculo de probabilidad. Como dice Meyasu ahí, si vos no considerás, si vos crees que tu dado de un tiro a otro, de un lanzamiento a otro, tu dado puede dejar de tener las 6 caras que tiene y la forma simétrica que tiene y tener 10 caras y volverse plano o cambiar, volverse de otra forma, si vos crees que eso puede ocurrir en el mundo, no podés hacer ningún cálculo de probabilidad. Claro. Vos podés hacer cálculo de probabilidad porque estás suponiendo ya que rigen las leyes de la naturaleza. Eso es lo que te permite justamente calcular. Por eso el azar está del lado de la calculabilidad del mundo, de la instrumentalidad de la razón. No está del lado de la crítica a esos principios de necesidad. Eso es lo que acá hay que retener. Perfecto. Discúlpame, voy a hacer se me ocurrió ahora de repente esa famosa frase de Dios no juega a los dados. ¿Tiene algo que ver con todo esto? Y yo no conozco mucho el contexto, pero evidentemente que sí, que debe tener que ver, ¿verdad? A Einstein le dijeron eso, Dios no juega a los dados. Yo creo que ahí justamente se asocian los dados a la contingencia, pero Meyasu está mostrando acá que la necesidad, la idea de Dios, no es incompatible con el tiro de los dados. Claro. Que la idea de azar no es para nada, como dije antes, la idea de azar, la idea de que algo pueda ser objeto de cálculo probabilístico, no es incompatible con un principio primero de necesidad. El evolucionismo, y no estoy hablando en cualquiera de sus variantes, desde la estándar a la más compleja, no es incompatible con una tesis metafísica creacionista. Este es mi punto. No es incompatible. Por eso no es la ciencia para Meyasu, no son las ciencias positivas como la biología, como las ciencias cognitivas, cualquier disciplina, por más valiosa que sean sus resultados en su plano, la que puede discutir este tema. Solamente la filosofía para Meyasu. Claro. Porque la filosofía es la que está pensando en este plano del orden de la razón, ¿verdad? La razón como lo que hay de subversivo en el reino del concepto, de lo posible. Por eso le interesa mostrar que el a priori se sitúa no del lado de la estabilidad. A priori no hay ninguna razón para creer en la estabilidad. A priori el dado puede modificarse de un lanzamiento a otro en todas sus dimensiones y dejar de ser una estructura como es y volverse una estructura plana, tener 10 caras en vez de 6. Siempre que no sean simultáneos, porque ahí estaría violando el principio de contradicción. Claro. Pero en una fase siguiente podría ocurrir eso. Lo que el problema de Hume muestra es que la experiencia es la que te hace ver que eso no ocurre. Es la experiencia la que te quita de esa posibilidad lógica. Por eso él habla de un redoblamiento de la necesidad lógica, de una suplementación de la necesidad lógica por una necesidad de orden físico. Ley de la naturaleza. Esta ley de la naturaleza es extra lógica, es extra matemática y viene a redoblar estas legalidades, porque estas legalidades lógicas y matemáticas no pueden garantizar la estabilidad. No hay manera que vos, desde una argumentación puramente lógico-matemática, digas que el dado tiene que caer siempre en el número tal. Eso es la legalidad físico-química la que te viene a decir que siempre tiene que caer ahí. Por eso, toda la cuestión es entender esto que Meyasu pone a la experiencia del lado de la previsibilidad y a la idealidad o al concepto o a la razón del lado de la contingencia o del lado de la inestabilidad. Está muy bueno esto. Quiere decir que acá lo único que se mantiene como una constante es
que el principio de no contradicción sería lo único que enhebra todo esto, ¿verdad? El principio de no contradicción es uno de los, o sea, este punto de partida de Meillassoux de la contingencia, que solamente de lo único que se puede decir que no es contingente es de la contingencia. Esto tiene condiciones, no cualesquiera, dice Meillassoux anteriormente. Y una de las condiciones no cualesquiera de esto es el respeto al principio de no contradicción, porque como habíamos leído, no respetar el principio de no contradicción, según Meillassoux, esto es lo que hace Hegel, por ejemplo, supone una incapacidad de pensar justamente el cambio, supone una inmovilidad, porque si algo es A y no A al mismo tiempo, Claro. cuando pasa de ser A a no A, en realidad no pasa no hay cambio, porque se está moviendo ya en la esfera de lo idéntico. Siempre ya es A y no A. Si entonces A en un momento subsiguiente se vuelve no A, no está cambiando. Simplemente está actualizando una de sus posibilidades. Y esta actualización de una de sus posibilidades no es un cambio. Es simplemente una vivencia en el reino de lo mismo. Por eso Meillassoux defiende el principio de no contradicción. Claro. El principio de no contradicción es lo que te permite decir A y no A no pueden ser al mismo tiempo. A puede ser no A, pero no al mismo tiempo, sino en un momento subsiguiente. Rimbaud, el yo es otro, entonces es clara familia hegeliana ahí. Se sabe, ¿no? Que leía un francés hegeliano, sí, se sabe que leía un francés hegeliano, no a Hegel. Y sacó de ahí. Genial. Meillassoux lo que diría es, el yo puede ser otro, pero en otro momento, no al mismo tiempo. Claro. Francés es Rimbaud en el tiempo presente ya, es, ¿verdad? El yo es otro. Es decir, es la simultaneidad, justamente lo que vos estabas aclarando ahí, ¿verdad? El detalle. Y para Meillassoux es un enunciado que viola el principio de no contradicción. Hegeliano, pero está bueno esta lectura donde te reenvían. Lo interesante de tu ejemplo, Cristino, es que uno tiende a creer que cuando este tipo de enunciado, yo es otro, que ahí hay un enunciado de afirmación de la diferencia. Y Meillassoux lo que dice, no, ese es el enunciado por excelencia de la identidad. ¿Por qué? Porque vos ya de antemano estás atrapando lo otro en el yo. Vos sos vos y sos lo otro. Entonces cuando sos lo otro siempre sos vos. Y cuando sos vos siempre sos lo otro. No hay nunca experiencia de la alteridad. Solo único que hay es experiencia de la identidad. Es una formulación falsa de la alteridad. Es ya atrapada la alteridad en el yo. Si la alteridad se predica de esa manera el yo nunca realmente es otro. Es simplemente el yo bajo una de sus modalidades, ¿verdad? Que es la de la después de leer a Meillassoux, recién yo llegué a captar esa frase. Era enigmática, hay que reconocer que era una frase que te deja en la luna, ¿verdad? ¿Verdad? Qué misterioso. Pero en realidad necesita a alguien que pise tierra y te diga, no, ¿verdad? Es una cuestión de, por ejemplo, Baudelaire, ¿verdad? Soy el cuchillo y la herida, dice Baudelaire. Soy el cuchillo y la herida, y al mismo tiempo también. Pero ahí ya es una paradoja. Estaba afirmando dos cosas separadas. No, sí, claro, están separadas. Dos cosas separadas. No es lo mismo. Es una lógica ya ahí pregunta asiática. Mauricio si lo que pone en jaque al principio de la no contradicción es lo... Y yo creo que sí, para Meillassoux en su explicación, yo lo leía así, no sé, habría que... Puedo ser un experto en lógica, ¿verdad? Pero yo lo leía así. Y también entonces lo sería... Esto no entendí de lo pensable, pero lo que para Meillassoux pone en... lo que a Meillassoux no le gusta de que se viole el principio de no contradicción es que en simultáneo vos puedas decir algo que es A y no A. Claro. Sí. Claro. Entonces, eso sería como una plataforma a partir de la cual construir un sistema de pensamiento, ¿verdad?
Exactamente, esa es su base, ¿verdad? El principio de no contradicción. O sea, a ver, para que pueda desplegarse esta idea de que solo la contingencia es necesaria, tenés que presuponer para Miyazu el principio de no contradicción. Este es otro gesto de Miyazu. Uno tendería a decir, pero ¿cómo la contingencia va a requerir una necesidad? O un principio lógico necesariamente. Y Miyazu demuestra, esto ya lo vimos, ¿verdad? Derribando varias objeciones, que no hay manera de entender lo que es la contingencia si vos no respetás el principio de no contradicción. Claro. El yo es otro de Rimbaud, para retomar lo de Cristino, no es una expresión de la contingencia, sino de la necesidad sería para Miyazu. Así podríamos, ¿verdad?, aventurarnos, no sé, habría que ver. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal, Gonzalo? Vale, continúo. Por favor. Ok. Ahora bien, nuestra respuesta a la objeción necesitarista. Se detuvo la grabación. Sí, sí, sí. Ahí, Ah, Aníbal. Sí, sí, sí. Dale. Apreté mal, sí. Ok. Ok. Ahora bien, nuestra respuesta a la objeción necesitarista debe permitir conseguir un mundo desprovisto de toda necesidad física que sea compatible con el hecho de la estabilidad de las leyes. Entonces tenemos que movilizar una argumentación que no redoble en ningún momento la necesidad puramente lógica de la no contradicción, que hemos derivado del principio de factualidad, y que es la única que Hume acuerda como verdad a priori. Con una necesidad real, es decir, con una necesidad que instaure un principio de referencia entre opciones igualmente concebibles. Pero la respuesta aleatoria a la objeción necesitarista introduce, lo que le compete, un principio de preferencia de ese tipo, puesto que siempre podemos pensar sin contradicción la modificación de las condiciones determinadas que permiten a un proceso azaroso realizarse. Por ejemplo, la modificación de la forma del dado, del número de sus caras, de las leyes que presiden su lanzamiento, etc. Agreguemos que esta respuesta no convendría a nadie, porque acordaría precisamente al objetor que hasta ahora nos hemos beneficiado de una tirada favorable, por lo tanto, de una chance que podría cambiar, y entonces desembocaríamos incesantemente en un resultado diferente. Nos veríamos así hundidos en esa relación con el mundo que hemos calificado absurda, y nos incitaría a temer en todo momento un comportamiento desordenado de lo real. La refutación de la implicación frecuencial no debe consistir entonces en demostrar que la estabilidad del mundo sea conforme a las leyes del azar. Debe más bien mostrar que la contingencia de las leyes naturales es inaccesible al razonamiento aleatorio. Contrariamente a una respuesta del tipo epicúreo, no debemos, en efecto, acordar a nuestro objetor la legitimidad de su razonamiento para intentar luego acordárselo a la experiencia efectiva. No. Debemos descalificar este razonamiento mismo, mostrando que utiliza indebidamente las categorías del azar y la probabilidad fuera de su campo legítimo de aplicación. No es preciso, en otros términos, demostrar que no podemos aplicar dichas categorías de las leyes mismas del mundo físico, y el razonamiento probabilístico empleado en semejantes condiciones pierde toda su significación. Habremos mostrado entonces en que la estabilidad de las leyes se puede conjugar con su perfecta contingencia, y esto aparentemente contra toda probabilidad cuerda. Y lo habremos hecho habiendo descalificado el temor absurdo del desorden incesante, puesto que este temor se apoya precisamente en una concepción aleatoria de las leyes físicas, que nos hace considerar como una chance extraordinaria la constancia actual de las representaciones. Dicho de otro modo, debemos elaborar un concepto de contingencia de las leyes que se distinga esencialmente del concepto del azar.
Por cierto, podríamos establecer la diferencia entre ambas nociones solo con la ayuda de la observación precedente acerca del azar. A saber, sosteniendo que la contingencia de las leyes no puede ser confundida con el azar que el azar supone, en lo que le atañe un conjunto previo de leyes que permiten su efectuación. Se podría sostener entonces que no se puede someter la contingencia de las leyes a las categorías del azar, puesto que semejante contingencia puede afectar las condiciones mismas que permiten a los acontecimientos azarosos producirse y existir. De ese modo, descalificaríamos la implicación frecuencial que razona sobre las leyes como si fueran resultado de un lanzamiento aleatorio, sin ver que las leyes son la condición de semejante lanzamiento. Sin embargo, y sin ser inexacta en su principio, esa respuesta sería decepcionante. En efecto, se contentaría con poner a la contingencia al abrigo de una refutación determinada, sin profundizar, sin embargo, el concepto. Se contentaría con decir que la contingencia no es, o sea, el azar, sin aprovecharse de la objeción necesitarista para intentar decir con mayor precisión lo que ella es. Ahora bien, la ontología factual, no tiene por vocación ser una ontología negativa, entre comillas. No queremos contentarnos con sostener que la contingencia, tal como la entendemos, no es accesible a tal o cual tipo de razonamiento, sino que queremos elaborar un concepto de esta noción cada vez más determinado, cada vez más rico. Toda dificultad encontrada por la especulación factual, debe entonces transformarse en la búsqueda de una condición no cualquiera del caos, susceptible de permitirnos franquear el obstáculo. Es el principio mismo de una razón emancipada del principio de razón. Su despliegue progresivo supone la exhibición de las propiedades positivas y diferenciadas de la ausencia de razón. Una resolución especulativa realmente satisfactoria del problema de Hume debería entonces exponer en qué podría consistir una condición precisa de la estabilidad manifiesta del caos. Esta condición nos permitiría penetrar más a fondo en la naturaleza de una temporalidad liberada de la necesidad real. Ahora bien, como vamos a ver, semejante condición existe y es de naturaleza matemática. Se trata en efecto de lo transfinito. Apareció una palabra rara, transfinito. Nunca había conocido eso. Y acá se va a meter ya Miyazu con toda la teoría de los conjuntos, Cantor. Lo que viene, alguien que lo que saben más de esto deberían ayudar más que un filósofo, yo creo, porque la argumentación es clara igual cuando él desarrolla esto. Lo está haciendo para un público, evidentemente, lector de filosofía, pero no deja de tener su complejidad porque lo que Miyazu va a intentar hacer en este momento es mostrar que justamente de la contingencia no necesariamente se deriva la inestabilidad, ¿verdad? Esto tuvo una primera argumentación en términos negativos, pero Miyazu dice, no me interesa una ontología negativa, no le interesa hacer tampoco lo que es una ontología, una teología negativa, como se decía en la escolástica, cuando se intentaba pensar la imagen de la trascendencia, descartando primero lo que esa trascendencia no es. Dios no puede ser esto, Dios no puede ser lo otro, Dios es. Entonces, a mí a uno le gusta ese tipo de razonamiento, con el que coquetea mucho, por ejemplo, Derrida, ¿verdad? Derrida, por ejemplo, justo estoy trabajando eso ahora un poco, hacia el final de su vida, daba como un giro a todos sus trabajos de construccionista y habla de un indeconstructible, algo que no puede ser deconstruido. Y ahí tenemos como una imagen en Derrida de una instancia casi absoluta, que Derrida lo identifica con la justicia.
Y cuando Derrida va a definir qué es la justicia, nunca da una definición positiva, porque para él la justicia es siempre del orden de lo aporético, de una experiencia imposible. Y se contenta con decir todo el tiempo lo que es que la justicia no es. La justicia no es el intercambio, la justicia no es el derecho como aplicación de la norma, la justicia no es la política entendida simplemente como funcionamiento institucional. Siempre es la justicia no es. La justicia no es para tratar de hacer resplandecer a partir de lo dado una suerte de infinitud, una suerte de singularidad que apunta hacia un absoluto, apunta hacia lo que no puede ser deconstruido, no puede ser sedimentado, no puede ser criticado, pero nunca da una definición, digamos, positiva. Mira, su actitud es todo lo contrario. Dice, yo no quiero hacer ontología negativa, a mí no me interesa demostrar que la contingencia no es esto, no es lo otro. Estuve haciendo eso, mostrando que la contingencia no es el azar, que la contingencia no es lo probabilístico, pero eso no es suficiente. Eso es preparatorio nada más. No es suficiente. Yo tengo que demostrar qué es la contingencia y por qué la contingencia, lejos de impedir que pensemos la estabilidad, nos permite hacerlo. Y por qué la contingencia tampoco se confunde con esta idea epicúrea del azar que viene hace millones y millones de años estabilizando el mundo. Y porque en algún momento eso puede cambiar, si es simplemente un tiro de dados puede cambiar. Y no podemos tener esa idea absurda de vivir todo el tiempo con temor y agradecer, como decían en capítulos anteriores, este mismo capítulo, agradecer por las noches que la estabilidad de las leyes de la naturaleza permanezcan, ¿verdad? Entonces tengo que demostrar que la contingencia afecta a las leyes mismas de la naturaleza, pero eso no nos lleva a postular la frecuencia del cambio, que frecuentemente tiene que cambiar. Eso no nos lleva a considerar que no haya estabilidad posible. Entonces, ese es más o menos, y él va a utilizar la axiomática, creo, de Cantor, para mostrar cómo la totalidad nunca puede contener del todo a sus elementos. Si la totalidad no puede contener a sus elementos, si los elementos en sus relaciones internas sobrepasan y exceden a la totalidad, el cálculo probabilístico que se venía aplicando al razonamiento necesitarista va a quedar golpeadísimo, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que decía el argumento necesitarista? Voy a tratar de reponerlo porque es muy importante. A mí me interesaría más que esto quede claro antes de seguir. Lo que a Meillassoux le molesta del razonamiento necesitarista es esto. La escena del jugador, del lanzamiento de los dados, se utiliza para explicar que las leyes de la naturaleza de nuestro mundo son necesarias. Pero Meillassoux dice, pero ese ejemplo del lanzamiento de los dados ya presupone esas leyes. El lanzamiento de los dados, para que tenga sentido, presupone ya la estabilidad. Presupone ya que el dado, en un curso infinito de lanzamiento, sigue siendo el dado con la misma estructura, siga cayendo por imperio de las mismas leyes, como cae, que por ejemplo el dado en vez de caer no vuele. Todo eso presupone ya el lanzamiento del dado. Entonces este ejemplo lo que hace es utiliza un caso interno de nuestro universo, de nuestras leyes, utiliza un caso interno para explicar los universos posibles, para explicar por qué nuestro universo es el que siempre resulta como una de las caras de ese dado favorecidas, por decir así. Entonces ese argumento dice tiene que haber una razón oculta. Ahí Meillassoux utiliza el ejemplo, la analogía con que el dado puede estar cargado, sesgado. Pero a él le interesa justamente invalidar este razonamiento. Invalidar esta idea de que como el lanzamiento de dados siempre cae en la misma cara, hay una necesidad. La necesidad sería en este ejemplo que hay una bolita de plomo, lo que sea, que hace que el dado siempre caiga ahí, ¿verdad?
Y para invalidar esto, Meillassoux lo que va a tener que hacer es romper esta idea de totalidad, ¿no?, que hace posible el cálculo probabilístico. Porque solo podés razonar en esos términos, maravillarte de que el dado siempre caiga en el mismo lado, si presupones una idea de totalidad como la es la del dado, que tiene 6 caras posibles y que una de ellas siempre cae. Entonces va a ir mostrando con esta idea de transfinito que no funciona así la totalidad, no funciona así el conjunto. El conjunto tiene otro modo de funcionamiento, otras reglas de funcionamiento. Entonces, quería eso para que no queden, para que lo que viene no esté tan descontextualizado nada más. Y también no sé si se entiende o no esta idea, ¿verdad? De por qué Meillassoux moviliza este ejemplo del jugador, del dado, por qué critica la probabilidad, por qué critica el azar, por qué le interesa mostrar que no es sinónimo de la contingencia. Sería como mostrar que no se puede extrapolar un fenómeno interno a todo lo que lo contiene, digamos. A todo el universo, a Mm. todos los universos posibles, ¿verdad? Porque esa extrapolación se hace en función de las legalidades de este universo. Es en este universo donde rige la probabilística. Pero vos utilizás las reglas de este universo donde rige la probabilística, vos utilizás eso para explicar por qué nuestro universo siempre es el que sale, vamos a decir, en la tirada de dados, y no otros universos posibles que tienen otras legalidades posibles, que se puede imaginar un universo donde no haya ley de la gravedad, otro universo donde los dados al arrojarse se transformen en yeguas, como él dice. Pero vos para razonar siempre estás haciéndolo desde una legalidad interna a tu universo. Entonces, ¿cuál es la legitimidad de eso? ¿Por qué vos podés decir como Leibniz que este universo puede tener cosas malas, pero es el mejor universo posible? ¿Cómo podés decir eso razonando con un principio que no explica la posibilidad de los otros universos? No sé si se entiende, ¿verdad? La probabilística es una normativa, por decirlo entre comillas, de nuestro universo. No podés extrapolar para explicar por qué otros universos no advienen. O por qué nuestro universo no tienen otras legalidades. No podés usar para eso la probabilística, porque esa probabilística ya está suponiendo lo que quiere explicar. Claro, o sea que no tenemos otro universo referencial. Nos conocemos. Podemos pensar como posibles otros universos. Ajá, Podemos pensar como posibles. Los posibles son infinitos. claro. Por eso la posibilidad está del lado de la lógica, no del lado de la experiencia. Ahora, vos pensás esos universos posibles como infinitos, pero ¿qué es lo que haces? Para explicar que tu universo sea el que siempre resulta, utilizás una ley probabilística que es de tu universo. Exacto. Entonces subordinás todos esos posibles a una legalidad que pertenece a tu universo, que es el universo de la necesidad, en donde se puede hacer el cálculo probabilístico. Eso es extrapolar, como dice Gonzalo, un fenómeno interno de tu universo a todos los universos posibles. Es una extrapolación ilegítima para Meillassoux. Sería como la presuposición de que las leyes físicas que rigen mi universo son las que rigen todo el universo. Sí, pero así, es cierto, ¿verdad? Pero no explicitado eso. Porque vos querés probar justamente que hay una necesidad en que estas leyes que rigen nuestro universo sean estas y no otras. Entonces, para probar que es necesario que sean estas leyes y no otras, vos decís, pero nuestro universo no cambia. Nuestro universo nunca se actualizan esos otros posibles que están solamente en la esfera de la razón, de la lógica. Siempre resulta este. Si siempre resulta este,
tiene que haber alguna suerte de necesidad oculta, como en el juego de los dados. Y Miyazu dice, para defender esta tesis de la necesidad oculta, el ejemplo, la analogía del razonamiento es la del jugador. Un jugador cuando ve que siempre cae el número 6, o en la ruleta siempre cae, qué sé yo, el número 15, una vez, dos veces, tres veces puedes creer que es el azar. La cuarta ya vas a creer, el dado está trucado, el croupier te está tirando una bola que cae siempre 14, ¿verdad? Entonces, este razonamiento del jugador, para Miyazu es ilegítimo utilizarlo para defender la necesidad de nuestras leyes. No sé si se entiende. A ver, acá. Acá dice Mauricio, dicho en corto, me parece que Miyazu acusa a la dupla Hume-Kant del pecado de Santo Tomás, ver para creer. Es decir, ve a partir de conocer solo una cara del dado, lo visto, conocido, inferir y extrapolar eso a todas las caras del dado, incluido lo no visto. En última, los culpa por generalizar desde la experiencia puntual al todo, incluyendo a los aspectos desconocidos del todo, también desconocidos. ¿No supone también Miyazu que hay más caras del dado? Cosa que es plausible, pensable, pero no necesariamente demostrable. ¿Presupone que hay más, pero solo en la esfera de la razón? Una cosa, este ejemplo del dado no es el de Miyazu, es justamente la manera de razonar que Miyazu dice que tiene el pensamiento necesitarista. Miyazu en realidad está agrediendo con el ejemplo del dado. Está diciendo, ustedes son tan limitados que creen estar haciendo grandes razonamientos para probar la necesidad, pero el nivel de vuestro razonamiento es el de un jugador, el de un timbero, que cree que a partir de cómo concibe el mundo, eso se puede extrapolar a todo el ámbito de lo posible. Y lo posible excede siempre la finitud de los casos, que pueden estar contenidos en un dado, en una mesa de ruleta con la cantidad de números que contiene, del 0 al 36. Lo posible siempre excede a la finitud. Por eso va a hablar de transfinito de ahora en más. Entonces, sí, si entiendo bien lo que pregunta Mauricio, Miyazu no cree en la posibilidad de agotar. Lo posible es infinito, o sea, lo posible no puede ser agotado. Resulta que porque siempre nuestro universo amanece tal cual es y nunca nuestras leyes de la naturaleza cambian, el argumento necesitarista considera que hay una razón oculta de que siempre caiga al mismo lado, por decirlo, estas leyes. Él está criticando eso. Claro, como que N millones de años que pase lo mismo no es suficiente como para decir que hay una necesidad para que pase así. No es suficiente, pero no solo no es suficiente, tu argumento es insuficiente. Tu argumento de que hay una necesidad, de que el dado necesariamente está trucado, porque ahí la idea es que Dios es un jugador tramposo, y en su dado, Dios tiene un dado, donde hay varios universos posibles. Uno es el nuestro con nuestras leyes que permiten que haya habido proceso evolutivo, advenimiento de la especie humana y todo lo que ya sabemos. Otra cara del dado de Dios es un universo con totalmente otra ley, ¿verdad? En el que todo esto no hay, o hay de otra manera. Y así hay varias caras de ese dado, pero Dios se divierte tirando el dado y ese dado siempre cae en nuestro universo. Entonces, los filósofos dicen, este dado obviamente está trucado. ¿Y qué significa que está trucado? Que hay una necesidad que hace que siempre caiga en ese lado. Este dado nos quiere hacer creer que hay simplemente juego de azar, contingencia, azar. No, pero no hay azar. Como el ejemplo que mencionó Aníbal, Dios no juega a los dados, hay necesidad. Cae siempre acá porque justamente el dado está trucado.
ese truco que hay adentro del dado, para mí azul, significa principio de necesidad, principio de razón. La bolita de plomo que hace que siempre caiga es el principio de razón, el principio de necesidad. Y el principio de la superstición que decía, ¿verdad? Antes. Y el principio de la trata- superstición y la base del fideísmo. Claro. De hecho, hay esas posibilidades que vos estás mencionando, José. Stephen King, ¿verdad? Tiene esto, su teoría de los mundos paralelos, pero falta el puente para llegar a esos mundos paralelos. De hecho, existe, digamos, como teoría, ¿verdad? Y vemos en películas de ciencia ficción que tratan sobre ese tema utilizando ya a este científico, ¿verdad? Sino, tampoco es tan plano como son nuestros filósofos timberos, ¿verdad? Es decir, hay esa acusación en el texto realmente que estos no son filósofos, sino piensan hasta las últimas consecuencias sus principios, ¿verdad? Se quedan por el camino, son como los timberos, claro. Hay una explicación de jugador nomás. De jugador, sí. Sí. La necesidad, la idea de que en el principio de las cosas no está la contingencia, sino la necesidad. Esa idea, para Miyazu, es un razonamiento, como decir, de jugador, de timbero. Ok, creo que voy a continuar. Bueno, adelante, Gonzalo. Ok. Para contrarrestar la implicación frecuencial, no es preciso comenzar por detectar cuál es su presupuesto ontológico esencial. Esta implicación, en efecto, no es verdadera sino en un caso muy preciso y según una hipótesis ontológica singularmente fuerte, puesto que conjuga el ser de lo posible y el ser de todo. Porque este razonamiento probabilístico no es válido sino a condición de que lo posible a priori sea pensable bajo el modo de una totalidad numérica. Quiero interrumpir acá, porque esto es sumamente importante para ir entendiendo, ¿verdad? Implicación frecuencial, algunos conceptos repasar. Implicación frecuencial, ¿qué significaba? Significaba que si las leyes fueran contingentes, como dice Miyazu, la frecuencia de esa contingencia nos haría ya saber. Luego, como no ocurre esto, las leyes son no contingentes, sino necesarias. Eso ya hemos visto. Eso es la implicación frecuencial, ¿verdad? La idea de que la contingencia de las leyes generaría una frecuencia imparable de su cambio y por lo tanto ya sabríamos esto, pero como no ocurre en realidad, por esta inferencia o por esta implicación frecuencial, sabemos que las leyes son necesarias. Y después otra cosa que acá va a empezar a ser desplegada, que es una idea compleja, pero es lo más interesante, yo creo, de Miyazu, que lo posible, o sea, las posibilidades, la pregunta filosófica acá es lo posible, puede estar contenido o no en una totalidad numérica. O en una totalidad, para decirlo más simple. Lo posible necesita de una totalidad. Sin totalidad se puede pensar lo posible. Se puede pensar en lo posible como más allá de lo totalizable. Ese es acá lo que se va a desplegar más o menos, ¿verdad? Sí. Tino quiere hacer una pregunta, creo. Sí, antes de que me olvide, me parece que dos cosas tienen relación acá, lo que vos decías de ontología negativa, de Derrida, y acá que la implicación frecuencial. ¿Por qué de una buena vez no muestra ya su cara, verdad? Eso que está Sí. escondido y justifica la estabilidad y la necesariedad. ¿Por qué no muestra ya su cara? Eso tiene que ver, me parece, también con la ontología negativa esta de Derrida, porque justamente la característica de la deconstrucción es que afirman algo, después niegan. Siempre hay como en un terreno así de duda, de incertidumbre. No se De lo animan indecidible. ahí está. No se animan son como hegeliano al revés. Es decir, que siempre están afirmando los dos lados, pero no se lavan, no, se lavan las manos al revés todo el tiempo. Es como que
justo todo lo opuesto de lo que busca Meyasu, que busca más bien olvidar esas explicaciones oscuras, ¿verdad? O no Sí. explicaciones, o dejar todo como para la duda, ¿verdad? Huir de ese Sin mundo embargo, así de Sin inseguridad. embargo, yo encuentro una coincidencia en la búsqueda de un absoluto. Solo que para mí que Derrida es mucho más aporético, opera de esa manera, siempre no es esto ni lo otro. Y Miyazu quiere agarrar y decir lo absoluto es esto, ¿verdad? Pero cuando Derrida dice lo indeconstruible es la justicia, le está poniendo un límite a esta palabra tan de moda hoy que se vulgarizó más allá del contexto de derridiano, que es la deconstrucción, ¿verdad? Está diciendo, la deconstrucción todo bien, pero a mí lo que me interesa, Derrida así termina su obra, a mí lo que me interesa no es la deconstrucción en sí misma, sino lo indeconstruible, lo que no puede ser deconstruido. La deconstrucción se da a partir de lo indeconstruible. Y nos lleva al Ahí, tercer ahí, Heidegger, me parece. Nos lleva al tercer Heidegger, este de la flor es. Es decir, que lo absolutamente otro no se puede describir. Esa onda, es un terreno misticoide. Otra vez, me parece. y Derrida creo que se distancia de eso, ¿verdad? Como que quiere mostrar que él no es un místico, que él parte de la lingüística estructural, parte del estructuralismo y moviendo esa disciplina llega a una crítica de la metafísica que tiene mucha más argumentatividad, aunque no le guste esta palabra, que lo de Heidegger, ¿verdad? Pero importante es que yo creo, ¿verdad? Tanto Meyazu como Derrida buscan para mí una instancia absoluta. Solo que el procedimiento es completamente diferente. Meyazu no quiere hacer ontología negativa, Meyazu no quiere la aporía, no quiere detenerse en la aporía, odia la aporía. La aporía viola el principio de no contradicción para Meyazu. Entonces, él quiere mostrar la claridad de esta idea de que lo único necesario es la contingencia y que de esto no se deriva un desorden, ni algo que haya que temer, ni algo que haya que agradecer o rezar para que mañana nuestro mundo no sea un caos, ¿verdad? Yo interpreto que Meyasu pretende llegar a su idea, vamos a llamarle así, de una manera honesta, entre comillas, ¿verdad? En el sentido de que está exponiendo todas las posibles contras, pero no imponiendo de entrada esto es así, sino diciendo esto no es así, no es así, no es así, como para llegar como una conclusión, esto es así, pero ya lo Sí, transitó un camino largo antes, ¿verdad? sí, así mismo es. No se contenta con decir lo que no es. Claro. Eso es preparatorio nomás para él. En cambio, en Derrida es una verdad última. Exacto. La estructura de la justicia es aporética, no puede no ser aporética. La justicia es la experiencia de lo imposible, dice Derrida. Claro, Y una no, verdad no, absoluta. la justicia es la experiencia de lo imposible. La justicia no puede ser la experiencia de lo posible para Derrida, porque lo posible para Derrida sea en tiempo presente. Y el tiempo presente para Derrida es el tiempo del derecho, de la dominación, de la subordinación de las cosas. Todo lo que Heidegger y él retomándolo denominan metafísica de la presencia, la ilusión de que el presente puede coincidir consigo mismo. Ahí no hay justicia. Ahí puede haber intercambio, ahí puede haber transacciones, puede haber cálculo, pero no puede haber justicia. La justicia es algo que excede a todo eso, como el dom, que excede al intercambio, ¿verdad? Para Derrida. Y Meyazu no le gusta esta idea de que lo absoluto tiene que tener una presentación aporética. Él quiere llegar a un argumento claro y distinto. En ese sentido es un neocartesiano. Ah, Quiere llegar a un argumento... Despojarle de sus cualidades canónicas de santidad y sacralidad,
y todo ese lenguaje descrito por Agamben, ¿verdad? Cómo se Sí. va derivando la sacralidad en objetos no, en objetos comunes, ¿verdad? En este caso, sacralizar la justicia, ¿verdad? De alguna manera. Sí, así mismo. Pero lo vuelve, digamos, misticoide o glorificante, no, no popular, digamos, cotidiano. Debería ser la justicia cotidiana y popular. O sea, un Y discurso de poder. en Derrida, el problema es que la justicia va a tener una definición ética, más que jurídica, política o histórica, ¿verdad? Muy tributaria de la filosofía de Levinas. Muy tributaria Puede de la estar en la filosofía de calle, Levinas. no puede estar en la calle. La justicia no puede estar en la calle entre un comerciante del mercado 4 y una señora, no puede haber justicia. Para llevarlo a términos planos elementales. Puede haber expresión de la justicia como derecho ahí. Es necesario que haya eso. No es que Derrida está en contra de eso, pero eso no agota la experiencia de la justicia. La justicia se expresa de manera pervertida, dice Derrida, traicionada, dice Derrida, en el derecho, en eso que vos estás diciendo, pero la justicia siempre excede ese plano. Excede ese plano porque interroga la singularidad del otro en tanto absolutamente otro, como dice Levinas, y ese otro nunca es el otro, el alter ego, nunca es el otro yo. Es una trascendencia que en la vida que vos decís común, en el mundo de la vida, como dice la fenomenología, solo puede ser pensado como el aparecer de un rostro, dice Levinas, como el aparecer, como la irrupción de un rostro, pero no como un otro yo. En ese plano hay derecho, hay política, hay transacción, hay economía, pero no hay justicia. Justicia para Levinas tiene un sentido de trascendencia. Ahí yo creo que el paradigma de él es ético, casi ético-teológico, ¿verdad? Muy deudor de Levinas, muy deudor de cierta teología judía, de la que bebe Levinas, ¿verdad? Miyazu, lo único que comparte con todo esto es que también están en busca de un absoluto, pero el absoluto de Miyazu no tiene jamás estos rasgos. Tiene que tener claridad conceptual, expresividad, formulación precisa. ¿Y qué tendría que ver con todo esto esa definición de justicia de Aristóteles, que es el término medio entre dos injusticias? Se queda en el enunciado Aristóteles nomás, ¿verdad? No sé, no sabría cómo relacionar Derrida con eso, ¿verdad? Yo creo que ahí en Aristóteles está muy... la idea de justicia tiene que ver con la idea de felicidad, con la idea de un supremo bien, con la idea justa de la comunidad siempre como fundamento de eso que estás diciendo, ¿verdad? Y Derrida va mucho más allá de eso, tiene un valor trascendente. Nunca la justicia para Derrida tiene un valor enteramente mundano o intramundano o secular, para usar así equivalencias que no son equivalentes, pero para aclarar un poco lo más. Siempre la justicia apunta a una dimensión que trasciende la comunidad. Yo creo que para Aristóteles la noción de justicia no puede ser pensado nunca por fuera de la comunidad, de la polis. Y tampoco la política puede separarse nunca de este plano. Como que no están diferenciados estos problemas, el de la política, el de la justicia, el de la rectitud, el de la prudencia, son todos temas que están entrelazados íntimamente. Yo creo que filosofías modernas parten de que son esferas de diferentes validez, ¿verdad? No, en la modernidad es modernidad porque lo moral no es lo mismo que el derecho, no es lo mismo que la política, no es lo mismo que el gusto estético, ¿verdad? Son esferas de validez con reglas propias, ¿verdad? Esta diferenciación de esferas de valor, de esferas axiológicas, no me parece pensable en el mundo antiguo. Buenísimo. Yo creo que estamos llegando a nuestra hora, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si llegamos hasta acá y lo vemos el próximo martes? ¿Qué les parece? Sí, mejor, porque lo que se viene es muy pesado
y tiene que ver con estas ideas, ¿verdad? Con estas preguntas que yo había dejado, ¿verdad? Lo posible, agotado, aprendido, no por la totalidad, puede exceder a la totalidad, en fin. Perfecto. Bueno, se está poniendo interesante esto, cada vez más interesante. Complejo, pero interesante. Sí, muy interesante. Muy bien. Bueno, Entonces, nos vemos el martes que viene. nos vemos. Ok, Hasta luego. gracias, gracias. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Hay que leer a Cantor y Badiou para este capítulo, dice Cristino. Bueno, vamos a intentar a ver qué pasa con eso. Gracias, Cristino. Gracias, Pati. Gracias, Sergio. Gracias, Mauricio. Chao, chao. Chao, chao.